Perfecto. Buenos días. Pensé que me iba a costar un rato, como levanté a las 6 de la mañana. Hay un grupo de empresarios a nivel nacional y internacional y me invitaron a pertenecer a ellos. Pero hacen todos los días jueves a las 7 de la mañana. Tienen solo horario. ¿Ah? Tienen solo horario. Porque es que ellos son así, son gente a su negocio. Y hay abogados, psicólogos, dentistas, hay financieros, pero así como el que yo haciendo así. Que también. Es que uno salió del negocio. Ellos te hacen, se va a venir a otra parte y se lleva a se tocaste esa mentira. Y justamente yo otro que soy gerente de Rodolfo, del día, que estuve junto conmigo, lo encontré y hoy día así que somos. Ese amigo tuyo, Sergio, También conocido. También conocido. Sí, sí, me dijo que. Y no hay. De la especialidad mía no había, porque tiene que ser diferentes especialidades. En la especialidad no hay gente de ese tipo. Y después es como así como. No sé si será, voy a pensarlo, ¿ah? Igual si pienso que las cosas van con más. Muy buena presentación, grupo. Le están felicitando por el potente invitado. Mi elección en casa causaste excelente impresión. Estoy súper contento para que vean que el contacto está súper vigente. Un gran abrazo, amigo, pasa bien. Saludos a su familia, un abrazo. Por lo tanto, yo creo que si postulo, tengo que. ahí se trabaja para el terreno. Que puede ser salir para Perú, para Argentina, para Colombia. ¿Sabe cuando una mujer de Francisco? Dice del grupo. Este lunes 21 de septiembre tenemos una conferencia del dinero de Suzuki. Avísele para si podemos cortar ese mismo día y el día de semana. Para hacer la conferencia de vehículos, no sé cuántas son las luces. Sí, creo que va a decir, pero ya está listo. Ya. Vamos a entrar a la otra reunión que está llamando. Buenas tardes, solo recordar que nuestra reunión con Colombia a las 14 horas. Lo que yo te digo, que yo pienso que las cosas que hago no les parece que no me dan valor. Yo también me encuentra, por ejemplo, este jefe de carrera me pidió, no, esa va a presentar en Perú. Y me dice que igual va a ser mención mía,
No, sí, yo tengo mucho cuidado. Es socialista hasta los huesos, creo. Es socialista pobre, yo creo que lo han hecho. Sí. Yo creo que uno de estos días sí. Ya. Ok. Hola, hola. Buenas tardes para ustedes, buenos días todavía para nosotros. ¿Cómo están? Muy bien. ¿No está Guillermo? No, creo que aún no. Ah, ya. Ok. ¿Cómo está Colombia? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Estamos acá en Chile, justamente en Fiestas Patrias, ¿ah? Celebramos las Fiestas Patrias de la Independencia de Chile y se usa mucho aquí el baile, la cueca, de comer empanadas, ¿ah? De comer asado, ¿ah? Todo el mundo celebra en sus casas y antiguamente cuando uno podía salir a la calle o a alguna fonda, se juntaba a tomar chicha, vino tinto, vino blanco, ¿ah? Fierrito, pero ahora estamos todos confinados por el asunto del COVID. ¿Mm? Por lo Aquí tanto, también todos estamos con el claro, tema del COVID confinados. claro, y son cinco personas en la casa nomás, por lo tanto hemos hecho una lista aquí a quién vamos a dejar afuera, pues, ¿no? Dicen que van a andar, no sé, supervisando cuántas personas están comiendo un asado en el patio, ¿no? Es complicado el tema aquí en Chile, po, ¿ah? Ha habido harta controversia respecto a eso, ¿no? Sí, es un tema complicado. Acá también tratando de sobrellevar la situación. Hola, buenas. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe Hugo? ¿Cómo está usted de salud? ¿Cómo va Bien, su afortunadamente. preparación a ese salto cuántico de ser mamita? Bien, bien, aquí me que está creciendo bastante la guatita, así que Ya, todo bien, afortunadamente. ya. ¿Para Gracias. cuándo nace En su príncipe? enero nace, se llama Emiliano, es un hombrecito. Ah, un hombrecito, ya, ya. Sí. Qué bonito Ajá, nombre. ¿Mm? ajá. No lo había escuchado. ¿Mm? Pero tiene más corte de Colombia el nombre, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene más, así peso base de Colombia el nombre? No, pues no sé la verdad. Porque en Chile no ubicaba a nadie con ese nombre. No es tan común, mire, Oh, no no, sabía. Panapo, Panapo. ¿Mm? Emiliano. ¿Mm? Se llama Emiliano Zapata. Ah, Zapata, Como Zapata. el Ya, libertador ya, ya. de México. Ya, mira, Zapata, ¿no? Sí, Muy conocido y está en mucha literatura. sí, Emiliano Y en película Zapata. también, ¿no? Nos gustó Película. porque, bueno, es nombre de líder. Sí, pues. Nos queríamos un nombre así con que representara eso. Ya, qué bonito, ¿ah? La Sí, felicito. Mm, gracias. mm. ¿Qué se está integrando ahí? ¿Mm? Buenos días, compañero, Hola, buenos hola, días, ingeniero. buenos ¿Cómo días o buenas tardes. ingeniera Diana, Hola, buenas ingeniera tardes. Sandra, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Buenos días, Hola, ingeniero. hola, desde Chile. Buenos días, ¿cómo le va, ingeniero Hugo? ¿Qué tal? Hola, hola, Sael. Placer saludarlos a todos. Igual. Buenos días. Igualmente. ¿Ustedes cuándo tienen las fiestas patrias colombianas? ¿En qué mes del año? Tenemos un día que es el 20 de julio. Ah, ya pasó. Y el otro que se celebra como, o sea, la fiesta patria es el 20 de julio, pero nosotros no celebramos así como acá. Para nosotros no es como tan Ah, no, festivo. aquí es una semana. ¿Ah? Claro, Una para semana. nosotros es solo Ya, un día y bueno, ya. no tenemos como mayor cosa. Pues en nuestra cultura no está como tan arraigada la celebración de esa semana. Sin Claro, aquí, embargo, para nosotros las fiestas patrias es como
como en diciembre, digo yo. Allá en Colombia llega diciembre y todo es festividad, la productividad se disminuye muchísimo, paramos, no trabajamos, por ejemplo, un 24, un 31, entonces es distinto. Bueno, aquí los 17, cuando nosotros estábamos haciendo presencia, ¿cierto?, física en los lugares de trabajo, a mediodía se hacía un asado en la empresa. ¿Ah? Y inclusive se cambió que se hacía el día anterior, el asado, se trabajaba hasta el mediodía y después toda la tarde en asado, y el día 17 se trabajaba a mediodía, por lo tanto todos para la casa. Claro, Bajaba la producción. ¿Ah? sí. Por lo tanto, habían 2 días de la semana. Imagínense que ahora es jueves 17, el 16 era el asado. Ya uno llegaba a las 10 de la mañana y ya estaba afilando sus Claro. cuchillos ya, claro, y el 17 ya a las 11:30 estaban todos con zapatillas de clavo. Sí. Por lo tanto, eran 2 días, se trabajaba el lunes y el martes. No, sí, Y el fiesta martes patria. organizándose qué es lo que se iba a tirar a la parrilla. Por lo tanto, una semana completa de fiestas patrias. Claro, sí. Y aquí hay un Sí. sector de la cuarta región de Coquimbo, no sé si la ubica, La Serena. Ajá. Igual ahí hacen una pampilla que se llama, ¿no? Ah, sí, que dura toda la semana, ¿no? Dura toda la Como semana 10 días. claro, y hay un día feriado, sea el día que sea, es un día feriado para esa región. ¿No? Imagínese. Y se reúnen ahí en un sector, no sé, unas 50.000, 60.000 personas, o quizás más. ¿Ah? Y venden todo este asunto en las ramadas, en show. ¿Ah? Y ahora dicen que hay una controversia tremenda en ese sector de Coquimbo, de la cuarta región. Claro, Porque imagínense todo el comercio, todo el turismo. claro, según cuentan que fueron las fuerzas especiales y acordonaron todo ese sector para que la gente no llegara con las carpas, porque la gente iba a acampar allá, una semana completa, iba con toda la familia. ¿Ah? Está Imagínense. complicado ese sector. Hola, Guillermo. Muy buenas tardes, estimadas profesoras. Veo ahí que don Hugo está hablando ahí respecto de las fiestas patrias acá en nuestro país. Aprovecho de saludar ahí, por supuesto, a don Sael ahí, que lo estoy viendo en pantalla, a Bueno, Carlos, Sandra y, por Guillermo. supuesto, ahí Viviana con Adriana, que están ya integradas aquí a esta reunión. Y primero saber cómo están, cómo está la cosa allá en Colombia. Hemos tenido ahí algunas novedades un poco desafortunadas, quizás algo similar a lo que sucedió acá en Chile desde octubre del año pasado, una fuerte convulsión social, que finalmente va a derivar en un plebiscito que tenemos ahora nosotros en octubre. Así que aquí hay muchas expectativas también respecto también de este proceso importante que se nos viene acá en nuestro país, pero que lamentablemente también significó muchos problemas también de tipo con las fuerzas especiales, digamos, las policías y los ciudadanos. Así que espero que estén bien por allá, por ese lado. Buenas tardes, ingeniero Guillermo. Buenas tardes para todos. Profesor Hugo Zavala, Adriana, la profe Sandra, la CEO y Upar que nos está acompañando, la profe Viviana, el profesor Sael. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Volver a verlos, volver a saludarlos. Al respecto, ingeniero Guillermo, pues sí, lamentable la situación, muy parecida a lo que ustedes vivieron. Gracias a Dios, pues ya están un poco calmadas las cosas esta semana. La semana pasada fue bastante complicado el tema de seguridad, todas las noches había bastante violencia. Pues esperemos que ya todo se resuelva, que bien o mal, pues esto sirve para demostrar una situación que puede estar pasando de exceso de fuerza, pero no es la manera tampoco de hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios por ese lado todos estamos bien. Muchas gracias. Ok, Carlos, yo quería de alguna manera recordar brevemente, si me permiten, activar la presentación que tuvimos hace, me parece, 2 semanas atrás con Viviana para recordar algunas hitos, fechas importantes. ¿Les parecería? Adelante, ingeniero. Dale, ok, profe. Ya, perfecto. Bueno, aquí deben estar viendo seguramente ya algunos de los puntos, y básicamente la reunión de hoy tiene como que agendamos la oportunidad que me reuní con la profesora Viviana,
respecto de las coordinaciones y los preparativos previos a la actividad de las clases internacionales. Entonces, para recordar algunos compromisos, es que uno de los puntos que se acordó fue finalmente dividir las sesiones de exposición que iban a hacer los profesores, porque de alguna manera habíamos concentrado en un solo día, por ejemplo, 2 presentaciones. Entonces ahí Viviana también me sugirió y me hizo ver en realidad lo importante que también era no sobrecargar demasiado, sobre todo en esta modalidad online, las exposiciones, de modo que se pudiesen quizás diluir. Entonces de esta manera surgió este calendario que propone como primera sesión el próximo viernes 25 de septiembre, partiría el profesor Hugo Zavala, con el tema desarrollo de plantas y fundiciones en minería del cobre y otros metales, ¿ya? Transmitido acá desde sede Viña del Mar para nuestros alumnos y por supuesto los estudiantes de allá de Valledupar y Bogotá. La sesión 2 entonces también estaría planificada para el viernes 2 de octubre, en este caso lidera el área andina a través del planeamiento minero aplicado a yacimientos no metálicos, con la profesora Sandra Molina. La sesión 3 y la sesión 4 estarían aún por definir sus fechas, ¿ya? Yo creería que al menos están definidos los temas. El profesor Hugo Zavala por lo menos me insinuó respecto del tema estrategias empresariales y seguridad minera en Chile, y también en fecha por definir la sesión 4, que correspondería a seguridad minera aplicada a la minería del carbón, con el profesor Sael Armenta, ¿ya? Entonces, primero que nada es volver a confirmar esta secuencia de sesiones, de alguna manera un poco más distendida, si concentramos una sola charla en un solo día. Por ahí también tengo que comentarles un cambio que hubo acá en Chile, hubo un cambio de horario hace poco, por lo tanto ya no estamos a 1 hora de diferencia, ya estamos a 2 horas de diferencia, o sea, cuando aquí en este momento, por ejemplo, son las 2 de la tarde con 10 minutos, allá en Colombia, ustedes me pueden confirmar, debiesen ser las 12 del día con 10 minutos, ¿cierto? Correcto, profe. Ya. Entonces, en ese caso, tenemos que volver a redefinir aquí el horario. En el caso de la sesión del viernes 25, habíamos insinuado que podría ser allá en Colombia a las 2 de la tarde, lo que sería aquí equivalente a las 15 horas, pero en virtud del horario, yo creería conservar el horario para Colombia, o sea, mantenerlo en Colombia a las 2 de la tarde. Por lo tanto, acá en Chile partiríamos a las 16 horas. Entonces, yo quería solicitarle la confirmación también. ¿Qué opinan de mantener las 14 horas en Colombia el horario? Y nosotros nos movemos a las 16 horas. No sé qué les parece ahí en Colombia y también consultar al profesor Hugo. No, me parece bien. Me parece perfecto. De acuerdo. Entonces voy a hacer la modificación acá. Y así sería también para, obviamente, para la sesión siguiente. Las voy a modificar acá para que nos queden por lo menos ya comprometido este tema, ¿ya? 16 horas. Ahora en particular, lo que nos interesaba conocer era que pudiésemos conocer también, pudiésemos conocer a los profesores que iban a exponer en la primera sesión. En este caso, bueno, ya se habrán dado cuenta ahí de la presencia ahí del profesor Hugo Zavala. Él va a enviar la presentación y ahí quizás Hugo nos pudiese comentar más detalles para que también pudiese compartir la presentación que va a hacer el viernes en estos días, para que también puedan ustedes revisar allá y si tienen algún comentario. En la mañana nos llegó, me parece que la presentación de Sandra. Yo Bueno, buena, ay, qué pena, Sandra. Yo envié anoche, ingeniero Guillermo, les envié la presentación de la ingeniera Sandra y también la del ingeniero Sael Armenta. O sea, Es decir, serían, las ahí dos habrían, nuestras. ya, estarían las dos de ustedes. Entonces, de parte nuestra estaría faltando, entonces, parece que Hugo las va a generar en forma separada. El profesor Hugo debiese enviar ahí la primera presentación. No sé si ahí me puede confirmar, Hugo. No sé si quieren verla o yo se la envío a las 5 de la tarde, que tengo un recreo, porque yo a 10 para las 3 entro a clase. Sí. Y a las 5 más o menos tengo un recreo y se la puedo enviar a Guillermo y tú la compartes, Guillermo. ¿Ah? Sí, ningún problema, Hugo. Yo preferiría que Yo no tengo ningún problema en compartir pantalla para que lo vean. ¿Ah? quizás pudiese como rápidamente, no hay para qué entrar, digamos, en detalle, a lo mejor si la quieres mostrar muy brevemente para también en honor al tiempo ahí, a los profesores que me imagino que también tienen sus clases, así que adelante, Hugo.
Ya, voy a compartir pantalla entonces. Te voy a aquí poner múltiples participantes porque parece que debo autorizar acá. Ahí sí. Claro. Deja ubicarla. Balance. Esa es la clase de Colombia. ¿Dónde está Colombia? Mientras tanto, mientras Hugo ahí prepara una muestra breve de la presentación, quizás después de la reunión con Hugo o de la presentación pudiésemos ya tocar temas más operativos para visualizar en detalle la plataforma que vamos a utilizar. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos Zoom pagado, también tenemos las plataformas Collaborate de Blackboard, pero creería que en esta oportunidad va a ser más fácil Zoom, como me parece que ya lo habíamos conversado con la profesora Viviana. Sí, señor, quedamos en que en Zoom, ¿de acuerdo? Perfecto. Zoom. Ok, Viviana. Yo entonces les voy a enviar... ¿Los links los generarían ustedes o nosotros? Como ustedes gusten, yo creería que como vamos a partir nosotros acá con Hugo, quizá en esta primera sesión, yo genero el link, se los envío durante la tarde, ¿ya? Perfecto. Y quizá en la próxima sesión con Sandra, ahí lo generan ustedes y nos comparten ese link para nosotros poderlo difundir en el curso. En el caso nuestro, el curso o la asignatura que va a participar en forma obligatoria corresponde al curso del profesor Hugo Zavala, que es Gestión Estratégica de Proyectos Mineros, ¿ya? Ese curso obligadamente tiene que presentarse por lo menos del lado chileno, y me imagino que allá también en Colombia hay una asignatura que ustedes ya definieron, donde los estudiantes van a tener que comunicarse. Hay un tema también importante que va a ser que el hecho de que los profesores pudiesen sugerir preguntas que pudiesen estar sujetas a evaluación, de manera de completar la participación como clase internacional de los estudiantes. Y en ese sentido, mi sugerencia es que Sandra, una vez que presente en la segunda sesión, le puede enviar quizá un par de 2 o 3 preguntas, de manera que el profesor pudiese insertar en algunas de las evaluaciones con nota que tiene nuestro estudiante acá. Así le damos un poquito más de obligatoriedad a la participación de los estudiantes, y viceversa. El profesor Hugo también va a enviar algunas preguntas a partir de su presentación al profesor Sael o Sandra, o ambos, para que puedan incorporar también en sus evaluaciones y de alguna manera midamos el impacto que tuvo la presentación en nuestros estudiantes, ¿ya? Yo creería que eso también pudiese ser una actividad. Ahora, en el contexto de la clase internacional también hay otras actividades que se pueden hacer. Ahí me gustaría que más tarde detalláramos si han pensado también en algún otro tipo de actividad, no sé, un reporte, un informe de parte de los estudiantes o algo más elaborado, ¿ya? No sé Así si se ve la pantalla. Se ve perfecto, por lo menos de mi lado. No sé si allá en Colombia la están viendo. Sí, sí, se ve perfecto. Señor. Ya. Adelante, Hugo. Ya, bueno, yo partía acá, no se abre la presentación, aquí lo voy a abrir. Partía con una reflexión, ¿ah? Lo que pasa es que yo soy minero, ¿cierto? Y estuve en la Empresa Nacional de Minería y en la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, y tenemos como cultura que en cada reunión, sea de cualquier tipo de finanzas, seguridad, mecánica, producción, siempre se empieza esa reunión con una reflexión. Y ahí se discute más o menos 5 minutos y cada uno da su forma de, no sé, porque ¿qué le parece la reflexión? ¿En qué lo puede ayudar? ¿Qué valor le dejó esa reflexión? O si algo le ha pasado en la vida respecto a estos temas. Ahí se comenta brevemente sobre esta reflexión. Claro, lo que pasa es que esta empresa en la cual yo estuve bastantes años se trabaja mucho con la parte de liderazgo, ¿ah? En el sentido de que el líder, ¿cierto?, no solamente es el gerente general o el vicepresidente ejecutivo, es transversal del último hombre, ¿cierto?, hasta el operario, digamos, ¿ah? Todos son líderes en cada sector, ¿ah?
es una visión compartida, ¿cierto?, por todo el mundo, digamos, que está inserto en la empresa, ¿no? Así, en cierta forma, las personas que están trabajando en el día a día se sienten identificados, se sienten intrínsecamente que están compartiendo la visión, la misión, los valores, los objetivos estratégicos, y cada uno hace un esfuerzo para que todo se cumpla y se llegue a esa visión en 5, 6 o 7 años, y cuando ya está instaurada, ¿cierto?, se cuida, ¿cierto?, se valora, ¿cierto?, y todo eso está apoyado con charla, con tríptico, con esta reflexión, etcétera, etcétera. Bueno, después pasé a Historia de la Minería de Chile, ¿cierto?, en la cual doy una pequeña reseña cómo se insertó la minería aquí en Chile, de la época precolombina, ¿cierto?, y voy avanzando a través del tiempo. Paso por la época 1930, crisis del salitre, ¿cierto?, y llego al 76, ¿cierto?, cuando se crea Codelco, y después ya explico algo brevemente historia de la minería chilena, ¿no? Algo con el alma. Después de eso, ¿Cómo está, Patiño? paso a Cuénteme, explicar Patiño. brevemente qué es lo que es una minería subterránea y una minería a cielo abierto. Y algunos conceptos básicos, ¿cierto?, converso respecto a qué es lo que es la minería, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera la minería aquí en Chile, ¿cierto? Después de eso, para irme metiendo a la parte de proceso, explico brevemente qué es lo que es un mineral, qué es lo que es un mineral. ¿A qué se refiere el mineral acá en cuanto al porcentaje, ¿cierto?, de la parte útil, ¿ah?, del porcentaje de cobre, la ley, y más o menos en qué porcentaje de cobre nosotros aquí en Chile trabajamos, de 0,5 a un 2%. Y explico qué es lo que es un porcentaje de metal puro. Y aquí doy un cierto ejemplo. Cuando se habla de una ley de 1%, ¿cierto?, significa que en cada 100 kilogramos de roca mineralizada hay 1 kilo de cobre puro. Lo que pasa de que aquí hay, también usamos el asunto de la plata, pero la plata tiene gramos por tonelada y el oro tiene gramos por tonelada, y el cobre se valoriza en cuanto a un porcentaje de la parte útil, ¿ah? Después me meto en la parte, ¿cierto?, cómo están compuestos los minerales de cobre aquí en Chile, ¿cierto? ¿Por qué se dividen minerales sulfurados, ¿cierto?, y minerales oxidados? Y los oxidados, ¿cierto?, son los que están en la superficie, y ahí nombro la malaquita, tacamita, tenorita, cuprita, crisocola, etcétera, etcétera, con su fórmula y su ley mineralógica. Y después, en el otro sector, zona de cementación, zona secundaria, tenemos los sulfuros, la calcosina, la cobalina, la bornita, que tienen otro tratamiento, ¿cierto?, en las plantas, ¿cierto?, y tiene una diferente ley mineralógica, ¿ah? Y después tenemos la zona primaria, que es la calcovirita, que es más o menos el sulfuro que se trata casi en todo Chile y casi en todas las plantas. Después les doy una pequeña repasada para que conozcan el cobre aquí en Chile, ¿cierto? Que la surita tiene ese color azulado, ¿cierto?, inconfundible. La malaquita, ¿cierto?, la cuprita, la crisocola, la tenorita, tacamita. Después paso a explicar ahí y hablo un poquito de los sulfuros, ¿cierto?, calcovirita, bornita, calcosina, ¿cierto?, cobalina. Y también tenemos acá en Chile, ¿cierto?, el oro nativo, el oro, el cobre y la plata. Y brevemente explico acá de qué es lo que se trata una mina a rajo abierto y qué es lo que y una mina subterránea, con un esquema, ¿cierto?, bien básico, ¿cierto?, para que se entienda las diferencias de la minería tanto subterránea como a rajo abierto o cielo abierto. Y aquí un léxico, ¿cierto?, que se usa aquí en Chile, ¿cierto?, tanto a rajo abierto como subterránea. Nosotros tenemos el nombre de faena, faena minera. Y aquí hablo de los principales procesos de extracción, ¿cierto?, del cobre, ¿cierto? Está la extracción, que ahí tenemos ya todos los procesos
que se hace en la mina, ¿cierto? Toda la parte de perforación, tronadura, ¿cierto? Cargueo, ¿cierto? Transporte, y después va toda la parte de procesamiento de los minerales. Después va del proceso de los minerales, ¿cierto? Que puede salir un concentrado o un precipitado, ¿no? Eso también más adelante lo explico con más detalle, ¿cierto? Y pasamos a la fundición donde salen ya los metales ya casi puros, digamos, los cátodos comerciales de un 96%, los ánodos, y en refinación salen los cátodos de un 99,9%, que también lo explico más adelante. Ahí explico el asunto, lo primero de la extracción, lo que yo estaba hablando recién, que tenemos mina a rajo abierto y mina subterránea, ¿cierto? Ahí se ve una mina muy similar a la de ustedes, la de carbón, porque me parece que trabajan con cielo abierto, ¿cierto? Se ven los bancos, ahí se ve una mina, ¿cierto? Con un sistema Roland Pillar, ¿cierto? Por pilares. Después paso a la parte de la perforación y tronadura, ¿cierto? Ahí se ve la perforación a cielo abierto, ¿cierto? Y después se ve una tronadura, ¿cierto? Ahí quise matizar, ¿cierto? Los colores de Chile con la bandera de Chile en esa tronadura. Y ahí se ve también, trato de explicar, ahí está el cargueo, ahí tenemos una pala de cable o una pala eléctrica con un CAE, con un camión de alto tonelaje, ¿cierto? Que vaya a la parte al chancado primario, ¿cierto? A la planta de beneficio, a botadero, etcétera, etcétera. Eso también lo voy a explicar adelante. Y aquí yo explico, está toda la secuencia, digamos, de la mina a cielo abierto, en la cual están en operación todos los equipos. Ahí también puedo explicar, ¿cierto? Y me pueden hacer las consultas respecto a cómo opera la pala de cable, ¿cierto? Cómo operan los CAE, ¿cierto? Chancado primario, ¿cierto? En cuánto se reduce el mineral, los bancos. Hay toda una explicación ahí. Y la sala de control, que es la CIO, el Centro Integral de Operaciones. ¿Ah? Después de eso me meto ya a la parte subterránea, ¿cierto? Y algo muy similar, ¿cierto? Explico el asunto de la perforación en subterránea, cómo se hace el asunto del disparo, y ya cambiamos de equipo, ¿cierto? Entramos ya a equipos de otro tamaño, ¿cierto? Que son los LHD, ser equipos con camiones también de otras dimensiones para que se puedan manejar dentro de la mina, ¿cierto? Ahí también lo explico. Y ahí tendríamos todo el asunto de la perforación, la tronadura y el cargueo y transporte. Y aquí en esta foto, ¿cierto? Explico más o menos en base a los niveles, ¿cierto? De desarrollo de la mina, ¿cierto? Donde se hacen los tiros largos, ¿cierto? El asunto de la perforación, ahí está un LHD, ¿cierto? Cargando el mineral, ¿cierto? Que se tira a parrilla, y ahí hay una picapiedra. Aquí, bueno, nosotros está en la minería le llamamos picapollo, pero es una picapiedra, ¿cierto? Que va reduciendo tamaño por los trozos de mineral que no puedan traspasar la parrilla. Y eso se carga, aquí todavía está el asunto teniente, ¿cierto? Mina de teniente, a un ferrocarril, ¿cierto? Esto después va a una correa transportadora y se cargan los camiones de alto tonelaje o camión intermedio, ¿cierto? Y eso vaya a una planta, a un botadero o a un sector que se ha designado por ser un material que a futuro puede ser tratado, ¿no? En cuanto a la ley. Después ya entro a la parte de procesamiento de minerales, ¿cierto? Hablo sobre los objetivos, ¿cierto? Y ya voy separando cuál va a ser el tratamiento para los sulfuros, que es flotación, y para los óxidos, lixiviación. Y ahí voy explicando a lo que empecé con las primeras láminas, qué es lo que es un óxido, qué es lo que es un sulfuro, ¿cierto? Cuáles son los procesos, ¿cierto? Que están integrados los dos, hasta dónde llegan, ¿cierto? Uno se va por flotación, otro se va por lixiviación, y en flotación también tenemos acá otro producto que también sería el molibdeno, ¿cierto? Que es un subproducto, ¿cierto? Del cobre, ¿cierto? Y voy repasando etapa por etapa, ¿cierto? Y aquí más o menos las separo, ¿cierto? Que primero el proceso productivo empieza con la conminución, que es el chancado, ¿cierto? Que pasa a un chancado primario, chancado secundario, chancado terciario, ¿cierto? Todo esto está del traslado mineral por correas transportadoras y llega a la molienda, que es el otro proceso, ¿cierto? Que ya va hacia la flotación. Pero
En la parte de la molienda ahí tenemos hidrociclones, ¿cierto? Que hay una separación del material, ¿cierto? Del mineral. Y después tenemos ya la concentración, que sería la flotación. Ahí también explico qué es lo que es la flotación. Y después hay una separación de líquido, que el espesamiento, que es el concentrado, ¿cierto? Que está en un espesador y en la cual se le echan algunos fluculantes para espesar la mezcla, ¿cierto? Y pasa a un filtro, ¿cierto? Que puede ser un filtro de bandeja, un filtro de disco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ya sale un concentrado intermedio más o menos con un 10 o un 9% de humedad, ¿cierto? Con un 30% de cobre, según la cabeza, digamos, la cabeza del mineral, que puede ser calcopirita con bornita, ¿no? Y después hay una separación de sólido líquido también, que de lo que no sirve, ¿cierto? Aquí se llama relave o se llama cola. Eso va a un tanque relave, ¿cierto? En la cual ahí también hay una separación de líquido y del estéril, ¿cierto? En la cual se va formando una cortina, ¿cierto? Y una laguna aguas abajo también, si gusta, puedo explicar más sobre el tanque relave. Y aquí explico un poquito más del chancado. Aquí está un chancado primario, ¿cierto? Y aquí tenemos intermedio un semiautógeno, que es con una cierta cantidad de bolas de acero, ¿cierto? Y carga, ¿cierto? Y aquí coloqué una foto de la flotación, ¿no? Que también la puedo explicar, ¿no? Aquí explico el asunto del chancado, lo que yo recién comentaba, por qué un chancado primario, un chancado secundario, un chancado terciario, que puede ser quizás un kyuken de mandíbula o de cono, etcétera, etcétera. Y ahí coloqué más o menos qué es lo que es un chancador de mandíbula, ¿cierto? Un chancador de mandíbula que tiene una mandíbula fija y una móvil, ¿cierto? Y hay un chancador de cono que se está usando mucho ahora en minería, de colocar un solo chancador, ¿cierto? Sobre todo en las grandes empresas que tenemos aquí en Chile, ¿no? Y ahí deposita directamente el camión CAE, ¿cierto? Y ahí coloqué un chancador de cono, ¿cierto? Encontré esa figura que me causó mucha sensación a mí, y se ve ahí como va chancando, ¿no? Y tiene un cierto movimiento, ¿no? Hablo sobre las correas transportadoras porque es un tema sumamente interesante acá, porque sobre todo aquí en la gran minería, ¿cierto? Se ha metido muy fuerte las correas transportadoras para el traslado de los minerales, ¿cierto? De la mina, ¿cierto? A la planta, de la mina al puerto, y se está tratando en lo posible, ¿cierto? Y he dado muy buenos resultados de sacar un poco los camiones, porque son correas de alto tonelaje, ¿cierto? Y cubren una gran distancia, y así se ahorra los camiones, el personal, todo el asunto combustible, la mantención, etcétera, etcétera. Y ahí puedo explicar qué es lo que es una correa, ¿cierto? Que la correa cuenta con un polín de cola, ¿cierto? Y un polín de cabeza, en la cual se mueve con un motorreductor, ¿cierto? Están los polines de impacto, ¿cierto? Donde cae todo el mineral de la tolva, ¿cierto? Tenemos los polines de traspaso, los raspadores, ¿cierto? Y todo esto tiene que estar encapsulado por el asunto del polvo, la polución, y hoy en Chile se cuida mucho el asunto de no generar polvo en el ambiente, ¿no? Eso también puedo explicar brevemente sobre las correas transportadoras. Y aquí, para matizar, ¿cierto? Coloqué esta foto para que vean la importancia que nosotros ahora aquí en Chile le damos a las correas transportadoras. Tenemos correa de 40 kilómetros, 50 kilómetros, y eso es una gran economía, y además no es mucha la mantención, ¿no? Y ahí después paso las correas, ¿cierto? La correa alimenta el molino, ¿cierto? En la cual aquí la función principal del molino, ¿cierto? Ya es reducir de tamaño, ¿cierto? A un grado óptimo, ¿cierto? El mineral, ¿cierto? Para que se libere el mineral. Y ese mineral, ¿cierto? Se reduce de tamaño mediante choques y aplastamiento por desgaste, en la cual eso lo hacen las bolas de acero, que pueden ser de 3 o 4 pulgadas, ¿cierto? Y además de eso, como se ven bolitas chicas, ahí también cada cierto tiempo hay que hacer un balance de bolas, ¿cierto? Y ir haciendo las recargas, ¿ah?
eso es lo que se usa aquí en Chile en cierta medida, ¿cierto? Y ahora estamos con los semiautógenos y yo creo que el autógeno ya es la gran minería. Ahí hay un molino, a lo que se ve en la figura, en la cual se ve ahí el molino con los pernos, en la cual está todo el asunto de las corazas, ¿cierto? Todo el asunto del motor, la corona, ¿cierto? Los descansos, etcétera, etcétera. Aquí hablo un poquito de lo que recién comentaba de la molienda, ¿cierto? Para liberar los minerales valiosos, ¿cierto? Y además de eso ya el molino, ¿cierto? La molienda recibe un mineral ya uniforme previamente porque viene del chancao. Ya ha pasado por chancao primario, chancao secundario y chancao terciario. Ya viene con un grado más o menos de un cuarto, media, un cuarto pulgada, ¿cierto? Y ahí explico más o menos también qué es lo que es la conminución, ¿cierto? Lo que está ocurriendo dentro del molino, un corte, fricción, compresión, impacto, atricción. Y ahí muestra también lo que yo comentaba, un molino de bola. ¿Ah? Un molino de bola, ¿cierto? En la cual se muele... Sí. Bueno, y es un proceso, ¿cierto? De cuando entra la carga, ¿cierto? De media pulgada a un cuarto pulgada, ¿cierto? En la cual se le adiciona agua, además, y algunos reactivos, ¿cierto? El proceso en que salga, ¿cierto? Son más o menos 20 minutos, ¿no? Y a un tamaño de 180 micrones, o según lo que uno quiera estar flotando en ese momento, ¿no? Y aquí también represento un molino de barra, ¿eh? Mostré un molino de barra, ¿cierto? Que se está usando muy poco en Chile, ya no quedan molinos de barra en Chile. Eso a lo mejor uno puede encontrar en la pequeña minería quizás un molino de barra, pero ya en la mediana y gran minería tenemos molino de bola. Y aquí ya me meto a la parte de concentración, ¿cierto? En la cual por eso yo quise explicar qué es lo que era un mineral, ¿cierto? ¿Y de dónde viene el mineral, cierto? Viene el mineral, ¿cierto? Entra a la planta concentradora, ahí tenemos celdas Raffer, celdas Cleaner, en la cual hacen la limpieza final, ¿cierto? Y tenemos un producto, un concentrado, que va al espesador y después al filtro, y tenemos un producto que ya no sirve, que le llaman relave o cola, que es más o menos un 0,2 será, o quizás menor, ¿ah? Si tenemos una cabeza más o menos de un 1,5, 1,6. Y aquí le hablo de la concentración, ¿cierto? Y además de eso, lo que yo recién le comentaba que era interesante hablarle también brevemente cuando uno se refiere a lo que es ganga y a lo que es mena. ¿Ah? También explico ahí lo que es la mena, ¿cierto? Es el trozo de roca, ¿cierto? En la cual están los minerales que tienen valor comercial para nosotros. Y la ganga serían las sin valor comercial, que a lo mejor puede ser el cuarzo. Quizás en esta etapa que nosotros no tenemos preparada la planta para, no sé, recuperar un cierto mineral de ese tipo. ¿Ah? Y aquí le hablo sobre los métodos de concentración, ¿cierto? Para los minerales sulfurados, ¿cierto? Que los minerales sulfurados tienen la propiedad que son hidrofóbicas, ¿ah? Y los oxidados hidrofílicas, ¿ah? Unos les gusta el agua y otros arrancan del agua, ¿ah? Y eso lo quise reflejar acá, ¿cierto? Con el monito que está abajito, ¿cierto? Con la imagen, ¿ah? Que arriba se ve, ¿ah? El sulfuro, ¿cierto? Y abajo se ve el óxido, ¿ah? Y ahí explico más o menos sobre el asunto de las flotaciones, ¿cierto? Flotación selectiva, etcétera, etcétera. Y aquí, después de haber hablado todo, ¿cierto? Coloqué esta lámina para ir resumiendo de dónde viene el mineral. Pues viene de la mina, ¿cierto? Que puede ser a rajo abierto, puede ser subterránea, ¿cierto? En todas las plantas, ¿cierto? Hay una balanza en la cual se pesa el camión y después se tara para ir viendo cuál es el tonelaje que va a ingresar a producción. Ahí está la tolva de grueso, ¿cierto? Y se descarga por una tolva, ¿cierto? Y abajo de la tolva hay un sintrom, que es un vibrador para que empiece la carga a escurrir. Pasa a la correa, a la transportadora, por eso es importante colocar la correa transportadora como un medio muy eficaz, ¿cierto? Que alimenta ahí a un kyoken, ese es un chancador de quijada, también le llaman,
que tiene una mandíbula fija y otra móvil que se mueve mediante la móvil mediante un volante. Y esa descarga en una correa transportadora, ¿cierto? Después va otra tolva, después hay un separador por ahí, hay una otra faja, hay un vibrador, ¿cierto? Y hasta que llega, ¿cierto?, la carga a la molienda, ¿ah? Al molino. Se alimenta el molino, ¿cierto? El molino descarga, pero él descarga una cierta pulpa, ¿cierto? Pero tiene que pasar por una bomba, ¿cierto? Que puede ser una bomba Baxel, ¿cierto? Que son impulsoras, ¿cierto? De material, ¿cierto? Y lo tira un hidrociclón. Y el hidrociclón separa ahí lo más grueso, lo vuelve a la remolienda, y lo fino, ¿cierto? Va ya a la parte de flotación, ¿ah? O puede ir a un acondicionador también, un acondicionador en la cual es un estanque también, ¿cierto? Que en muchas plantas ahí se le adicionan los reactivos. Es como preparar ahí un caldo, ¿cierto? Un caldito de pollo, ¿ah? Ahí llega toda la pulpa de concentrado, ¿cierto? Pero para que puedan subir los minerales, ¿cierto? Puedan flotar, se usan acá que se llaman espumadores, ¿ah? Que puede ser aceite de pino, el metilisobutilcarbinol, ¿ah? Y además debo tener algunos colectores, depresores, el Z200, el A25, ¿cierto? Por lo tanto, yo preparo la pulpa, ¿cierto?, en base a colectores, ¿cierto?, espumantes, preparo la partícula para que la burbuja de agua, ¿cierto?, tome esa partícula y la flota, la lleva a la superficie, ¿ah? Y ahí se alimentan las celdas, ¿cierto?, y van por etapas, ¿cierto?, hasta una limpieza, algunas tienen una limpieza, algunas tienen tres limpiezas, ¿cierto?, reclinen, que le llaman, ¿cierto?, y esa sacan el concentrado, y ahí está el espesador, ¿cierto?, que es un estanque de aspa, ¿cierto?, que va girando muy lentamente, y ahí se le adiciona un floculante, y ahí el concentrado, ¿cierto?, baja, ¿cierto?, baja al fondo, en base al floculante, ¿cierto?, y abajo hay una válvula, ¿cierto?, y lo pesca una bomba de vacío, ¿cierto?, y lo tira a un filtro. Ahí hay un filtro de disco. Y ahí sale, como recién comentaba, más o menos de un 10% de humedad, un 15% de humedad, y va a un horno de secado, ¿ah? Y del horno secado sale más o menos un 6% de humedad, y ese concentrado ya va hacia la fundición. Y por el otro sector, ¿cierto?, tenemos lo que nos sirve, ¿cierto?, lo que va al relave, ¿ah? Y aquí tenemos también un hidrociclón, ¿cierto?, que está separando las aguas, ¿cierto?, del material grueso, que el material grueso sirve para ir haciendo la cortina, ¿cierto?, la cortina, el muro de contención de las aguas, ¿cierto?, y ahí es un relave de aguas abajo ahí. Y ahí en cierta medida hay que tener mucho cuidado en el sentido porque ese relave, ¿cierto?, por cualquier mala operación de un ciclón, ¿cierto?, se puede cortar la cortina, ¿no? Después de eso ya me voy, coloqué aparte, ¿cierto?, estos procesos, ¿cierto?, está el camión, ¿cierto?, separé la lámina grande ya, ¿ah? Tira a la bandeja, ¿cierto? Aquí está el Qken, ¿cierto? Hay un Crisly, que es un arnero, ¿cierto?, que separa la carga fina para no chancarla, ¿cierto?, y el grueso va al chancador. Y aquí se genera el stop pie, ¿cierto?, el stop pie para alimentar a los molinos, ¿no? Y ahí están los stop pie, acopio de fino, ¿no? Y ahí se ve que están las correas transportadoras y ahí alimentan al molino de bola, ¿cierto? Y el ciclón, ¿cierto?, el fino, ¿cierto?, la mezcla fina, ¿cierto?, va a la flotación. Y aquí tenemos el acondicionador, ¿cierto?, lo que yo recién explicaba, ¿cierto?, va a la Raffer, celdas Raffer, también lo puedo explicar, y después van a unas celdas cleaner y recliner, ¿no? Y ahí tendríamos el concentrado como producto final y el relave que va al tanque relave. Aquí está el asunto, lo que llega de la flotación al espesador, ¿cierto? Y ahí está el depósito relave espesado. Esto sería relave o cola, como le llaman. Después paso a la parte de
después de haber hablado todo el asunto de la flotación, ¿cierto? Que son para los sulfuros, para la calcovita, bornita, calcosina, etcétera, etcétera, paso a la parte de la lixiviación. Y la lixiviación, ¿cierto? Se caracteriza por el asunto de la conminución, ¿cierto? Que es para todo igual que la flotación hasta el chancao. Hasta el chancao llega todo igual el proceso. Después ya en la lixiviación se va separando el proceso, en la cual hay otro sistema, lixiviación por pilas, ¿cierto? Y también extracción por solvente, electroobtención, ¿cierto? Hasta llegar a un cátodo de cobre. Casi todas las plantas aquí en Chile, ¿cierto? Tienen este sistema de lixiviación y así se ahorran, ¿cierto? Toda la parte de la fundición. Por ejemplo, yo trabajaba en la Empresa Nacional de Minería, teníamos 5 plantas y todas las plantas tienen este sistema, por lo tanto el concentrado que se funde en la fundición Paipote son de las plantas que están vendiendo o tienen todavía el proceso de flotación. Y la cola, lo que se hablaba de la flotación, que era el relave, aquí se llama ripio. Aquí está el mismo chancador, ¿cierto? Lo que recién hablaba yo, hasta ahí llega tanto para el óxido como para el sulfuro, el chancao, y ahí se ve las pilas, ¿cierto? Que son conformadas, ¿cierto? También quiero que voy a cómo se arman las pilas, ¿cierto? También hay nuevos sistemas para armar las pilas, ¿cierto? Pero ahí se ve que están sobre una carpeta, ¿cierto? Impermeable, ¿cierto? Y arriba están con tubería PVC, ¿cierto? Y están regadas con una solución de ácido. Previamente también lo voy a explicar que el material ya viene curado ya con en base a un trommel, que es algo similar a un molino. Y ahí coloqué una fotito para que vieran cuál es el producto final que nosotros exportamos, ¿cierto? A China, Japón, ¿cierto? Estados Unidos, un cátodo de un 99,99%. Y ahí empiezo a hablar ya sobre la hidrometalurgia, ¿cierto? Y lo que recién yo comentaba, el chancao, ¿cierto? Y toda la parte de la aglomeración, ¿cierto? Para el óxido, ¿cierto? La lixiviación, el tema que toqué recién, extracción por solvente y electroobtención. Y ahí voy separando ya y hablando sobre la lixiviación. Tipo lixiviación también tenemos in situ, ¿cierto? Que se hace a veces en base al mismo mineral que va quedando en la mina, ¿cierto? Igual con las aguas residuales, ¿cierto? Hay una lixiviación in situ. También tenemos lixiviación en batea, ¿cierto? Y ya ahí está la intervención del minero, ¿cierto? En la cual hace estanque o batea, ¿cierto? Y va percolando o inundando la batea con una cierta solución de ácido. Tenemos lo que se usa aquí casi en la mayoría de la empresa de la mediana y gran minería, la lixiviación en pila. Y la lixiviación en botadero ya del ripio que no se usa, ¿cierto? Se sigue lixiviando, ¿cierto? Porque hay que sacar todo el cobre que tiene esa colpa, digamos. Muchas empresas también tienen lixiviación en botadero. Y aquí en esta lámina explico más o menos de la mina, ¿cierto? La lixiviación in situ, lo que recién hablaba yo, ¿cierto? Va el camión, ¿cierto? Está el chancao, que es para los dos minerales iguales, va la lixiviación en pila, y ahí tenemos la lixiviación en botadero. La de batea no la quise colocar, pero uno se imagina que en una batea, o artesa como le llaman, ¿cierto? Se echa el mineral molido, ¿cierto? De un cuarto o media pulgada, ¿cierto? Y se rega con una solución de ácido. Y aquí quise colocar también, no sé si se ve la figura, ¿cierto? El proceso de lixiviación. Está el chancao, ¿cierto? Lo que recién yo comentaba, ¿cierto? Hay un trommel, que es un aglomerador, ¿cierto? Es como un molino que va dando vuelta y se le va adicionando una cierta solución de ácido, ¿cierto? Y cura el mineral ya, y eso se traslada, ¿cierto? En base a camión, ¿cierto? A una pila, a una pila. Y arriba siempre hay un equipo, ¿cierto? Que va conformando la pila. Además de eso, hay otro sistema también que tenemos el chancao, ¿cierto? La etapa de aglomerado, ¿cierto? En base a un trommel, está la correa transportadora, va un camión, ¿cierto?
Y aquí tenemos una correa transportadora móvil que le llamamos nosotros un stacker, que va posicionando la carga según una posición, X. Y aquí lo que yo le hablaba recién ahora, que se está usando mucho en la minería, en el sentido que ya me estoy evitando desde los camiones, me estoy evitando de mucho equipo pesado, hago el aglomerado y todo lo hago en base a correas transportadoras móviles, ¿no? Eso está muy fuerte en la minería, ¿no? Aunque uno no quiera comentarlo, pero ahí hay un ahorro tremendo, porque no es lo mismo invertir en un camión de alto tonelaje que vale como 5 millones de dólares a un sistema de correa, ¿ah? Además, tenemos el consumo de neumáticos, ¿ah? Que es carísimo también, el petróleo, ¿cierto? El operador, que hay que prepararlo, tiene que ser calificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora las correas transportadoras son supervisadas mediante estos famosos equipos, ¿cierto? Que están todos anexados a un ASIO, ¿ah? Una sala de integral de operaciones. No hay personal caminando por los sectores, ¿no? Después hablo sobre el proceso de extracción por solvente, y ahí me faltó una foto que lo voy a integrar más rato. Y aquí explico más o menos toda la electroobtención. Después paso al proceso de fundición, ¿ah? Ahí estuve yo trabajando en 2 fundiciones, ¿cierto? Una fundición Ventana, que es de Codelco en este momento, de la Corporación Nacional del Cobre. Ahí pueden estar viendo ahí un convertidor teniente, es una patente chilena, ¿cierto? Justamente de una división de Codelco Chile. Y esas son las ollas de traslado líquido, ¿no? Y es un proceso piro metalúrgico, piro fuego, es fuego, ¿cierto? Y son más o menos las temperaturas que se manejan ahí para que se funda el concentrado y lo transforma a líquido, 1200 grados Celsius, ¿no? Después explico acá que antes que entre el concentrado, ¿cierto? Siempre hay sectores donde llega el concentrado, CUCOM o CUCON, que le llaman algunos, casetas, ¿cierto? Que son herméticamente ahora cerradas, ¿cierto? Para que no se escape toda la polución y proteger el medio ambiente, ¿ah? Y además de eso se saca ahí una nueva, ¿cierto? Ley de cabeza, cómo llegó el concentrado, y ahí hemos tenido cualquier problema en el sentido, y se han pillado algunos fraudes en el sentido de que de la planta salió un camión concentrado de un 30%, ¿cierto? Y al sector de fundición llegó un concentrado de otro tipo, ¿ah? Otro tipo. Aquí no quiero mencionarlo, pero hubo un sistema que aconteció en el norte de Chile, en la cual fueron millones y millones de toneladas de concentrado que desaparecieron y por ahí hacían un cierto manejo. Bueno, es historia que pasa aquí. Ingeniero, qué pena, yo puedo interrumpir un segundo, preguntarle, usted hablaba de la ley de cabeza, ¿eso es lo mismo que nosotros tenemos como ley de corte, tal vez? No. Sí, tal vez, la ley de corte, claro. La ley, casi no. Bueno, la ley de corte para mí es la ley que se genera en la mina. Mínima para... La ley de cabeza para mí es la ley que entra a planta de procesamiento. Que puede, no sé, pues yo puedo hacer un balance metalúrgico y puedo decir que con una ley de 1,5% puedo tener utilidad, porque tengo una buena recuperación, ¿ah? Pero quizás la da el tonelaje que va a removerse. Si es útil sacar ese mineral para una X inversión, ¿ah? Como la relación de descapote que tenemos nosotros para yacimientos sedimentarios, puede ser. Claro, claro, claro. Porque claro, la ley de corte, eso viene todo un estudio en cuanto antes de empezar con el proyecto, para no tener pérdida y problemas con los inversionistas, ¿ah? ¿Ah? Porque yo lo hablo de esa forma porque en ENAMI, en la Empresa Nacional de Minería, nosotros hablamos de ley de cabeza porque compramos a la pequeña y mediana de minería, ¿ah? Y más o menos tenemos una cierta ley que los da utilidad en base a la recuperación, defino. Pero eso también lo podemos afinar para explicarlo, ¿ah?
Sí, de hecho hay muchos términos que es muy chévere tocar porque pues son cosas que tienen el mismo, diferente nombre, pero son lo mismo. El caso de Claro, claro, tripulación chancado, claro, ¿cierto? Que claro. nosotros Claro, manejamos. yo creo que debe ser lo mismo el asunto porque usted, no sé, yo estuve viendo en alguna literatura, usted tienen mina rajo abierto en la mina de carbón. Sí, Tienen más o menos señor. los mismos equipos de carguero, palas mecánicas, palas eléctricas, palas hidráulicas, camiones de bajo y alto tonelaje. ¿Ah? Así es. No sé si están usando rotapala usted para el asunto, para extraer el carbón. No, no, las rotopalas aquí, sobre todo en las minas a tajo abierto, no son tan usuales. Más que nada los sistemas discontinuos para camión. Ah, ya, ya, ok, claro. Bueno, aquí se está usando todos esos sistemas, y han dado mucho resultado en cuanto que se ha mejorado la rentabilidad, ¿no? Perfecto. Y eso del medro del personal que, inclusive yo lo comentaba con un amigo de gente que se preparaba para, y el sueño era ser chofer de un camión de alto tonelaje. ¿Ah? En el Sí, norte se está cambiando por correas transportadoras y además de eso por camión autónomo. ¿Ah? sí, Que todos señor. son manejados de una sala de control, en base a un joystick. Bueno, es otra historia también. Así Perfecto. que Ingeniero, yo veo su presentación realmente muy completa, bueno, voy a muy... terminar, que me queda poquito. El Sí, proceso de señor. fundición, ¿cierto? Hablo un poco de la fusión, ¿cierto? En la cual ahí también, dentro del horno, ¿cierto? Se generan 3 capas, ¿cierto? El cobre que es más pesado va a piso, ¿cierto? Del horno, y el que lo sigue es la escoria, ¿cierto? Y arriba sería la capa de gases. ¿Ah? Y la escoria, ¿cierto? Se saca del horno, ¿cierto? Ahí se ve una imagen que estamos sacando, escoriando le llamamos aquí en Chile. Se saca la escoria, ¿cierto? Cada un cierto tiempo, ¿cierto? Y el metal, ¿cierto? Se saca por otro sector que sería quizás ahí un blister, ¿cierto? O un metal blanco y va por etapas, ¿no? Y aquí explico más o menos el horno del CD, ¿cierto? Del convertor teniente patente chilena, ¿cierto? En la cual lo que yo recién comentaba, ¿cierto? El cobre tiene un color, ¿cierto? Y la escoria y los gases, ¿cierto? Y por donde se alimenta el convertor teniente. Son reactores, ¿cierto? Que trabajan, ¿cierto? A grandes temperaturas, ¿ah? Para fundir el concentrado, volverlo líquido, ¿cierto? Y en base a aditivo también, aquí también se usan aditivos, ¿cierto? Que se usa el carbón, fundente, ¿cierto? Y además de eso, son alimentados también con carga líquida y carga fría, que pueden ser todo el asunto, los rectos, que también voy a referir, los rectos de ánodo, ¿no? Los rectos de cátodo. Ahí están abriendo una sangría, ¿cierto? Una sangría que es una placa de cobre, ¿cierto? Que está refrigerada, ¿cierto? Para que no se funda, ¿cierto? Hay un sistema muy interesante también de comentarlo ahí. Y esa es un orificio que tiene esa placa, ¿cierto? De cobre y está taponado con un tapón de grea. Y se saca se va fundiendo cuando ya llegó la hora de sacar la escoria, ¿cierto? Con una varilla, ¿cierto? Alimentada de oxígeno, ¿ah? Como una estrellita esa que uno prende, ¿cierto? Y ahí uno funde esa grea, ¿cierto? Y salta, digamos, toda la escoria, ¿cierto? Ahí también interesante, por eso yo le comentaba a Guillermo de que yo podría también conversarle a ustedes, ¿cierto? En los procesos cuáles son los riesgos, los peligros y las medidas de control de cada etapa, ¿ah? Porque hemos hablado solamente de proceso y lo hemos olvidado del riesgo, lo hemos olvidado de la persona que está detrás de una operación, detrás de un proceso. Y como ustedes ven ahí, hay un operador, ¿cierto?, que está con todo su equipo de protección personal, que está con un traje de cuero, ¿cierto?, zapatos aluminizados, guante aluminizado, con una careta, ¿cierto?, casco de fibra, que es un casco de fibra para protegerse el calor, un guardanuca, ¿cierto?, filtro de alta eficiencia para los gases tóxicos, pega complicadísima, ¿ah? Pega complicadísima. Y ahí menos hablo de la conversión, la otra etapa del cobre, en la cual ahí ya sacamos el metal blanco, ¿cierto? Y la escoria, y ahí se ve la escoria. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, las plantas
en las fundiciones otro horno, ¿cierto?, que trata la escoria, que es el horno eléctrico. Es como el cleaner de la flotación. Y el horno eléctrico, ¿cierto?, genera un metal blanco y una escoria también. Por lo tanto, no se pierde nada. Y ahí las ollitas, ¿cierto?, alimentan ahí al horno eléctrico. Y además de eso, todos los gases que se están generando son captados por campanas, ¿cierto?, y van a una planta de ácido, ¿cierto?, que esos gases, ¿cierto?, los transforman en líquido y sale el ácido sulfúrico. Que ese ácido sulfúrico, ¿cierto?, en Chile, ¿cierto?, igual se vende y también en la empresa nacional de minería se reparte a las diferentes plantas propias, ¿cierto?, que tienen proceso de lixiviación. Ahí también se ve un cobre blister. Aquí muestro una foto de la planta de ácido, ¿cierto?, que son fresquitas, que son del 11 del 12 del 2019, ¿cierto? Ahí está la chimenea, ¿cierto?, que antiguamente esa chimenea, ¿cierto?, botaba un cordón de gases sulfurados, ¿cierto? Y era como, inclusive los logotipos, ¿cierto?, en las piochas que teníamos, ¿cierto?, que colocábamos los buzos, en las chaquetas, era esa chimenea con un cordón de humo, ¿ah? Y para nosotros, sin saberlo, estoy hablando tiempo atrás, que esa era una mala imagen. Ahora se eliminó ese asunto de los gases, pero igual estamos con problemas que tenemos que cumplir un decreto, ¿cierto?, el 28, sobre todo el asunto de tratar de captar el 98% o quizás más de los gases que se están generando en la fundición. Y después hablo ya del cobre, de la etapa del cobre, ¿cierto? Hablo del cuál es el ánodo que se procesa, ¿cierto?, que sale más o menos de 400 kilos, o es un ánodo que se procesa en una rueda de moldeo, ¿ah? Una rueda de moldeo, ¿cierto?, que va recibiendo la carga, ¿cierto? Y es igual, la rueda de moldeo está en base a un software, ¿cierto?, que va girando, ¿cierto?, y en la otra vuelta levanta el ánodo, ¿cierto?, y hay una araña, ¿cierto?, una araña que lo toma, ¿cierto?, y lo va dejando en otro sector. Ahí está la rueda de moldeo. Ahí está la rueda de moldeo también, allí también hay una canala, ¿cierto?, hacia la rueda de moldeo, y arriba, ¿cierto?, de la rueda de moldeo, de la canala, ¿cierto?, es alimentada también, se echa una capa de carbón, para que no se enfríe el cobre, ¿ah? Todo lo que ustedes ven arriba es carbón, ¿ah? Carbón industrial. Y ahí hay una cuchara, ¿cierto?, una cuchara basculante, ¿cierto?, que todo esto está, digamos, súper bien en base a un software, ¿cierto?, con los tiempos, ¿cierto?, justo y necesario, cuánto tiene que echar en cada molde. Echan el molde, pasan 9 segundos y se para la cuchara, 9 segundos, se para la cuchara. Y ahí se va generando un cátodo, un ánodo, más o menos de 400 kilos. Y aquí está la sección de ánodo, que salieron de la rueda de moldeo, patio de ánodo. Aquí está la escoria que salió, que nos sirve. La escoria es similar a lo que nosotros hablamos del tranque relave, de la cola. Aquí escoria. Se bota en base a estos equipos especiales, o en otras plantas tenemos algunos trenes, ¿ah? Y ahí hablo más o menos ya de la etapa que viene del ánodo, ¿ah?, que pasa a una nave electrolítica, ¿cierto? Y ahí se procesa más o menos similar a lo que tienen las plantas por el proceso de electroextensión, ¿cierto?, y refinación. Y ahí, en estas naves electrolíticas, ¿cierto?, se prepara una plancha inicial, plancha inicial, ¿cierto? Y esta plancha inicial se saca de una placa. Hay otros sectores que hay hojas madre, que le llaman, ¿cierto?, que son de titanio, que son alimentadas por electrolitos, ¿cierto? Y se sacan estas planchas iniciales, en la cual se colocan al lado del ánodo. Y a los 20 días, ¿cierto? Bueno, hay un líquido, ¿cierto?, electrolito, ¿cierto? Y además de eso se circula una cierta cantidad de corriente, ¿cierto? Y ahí los iones, ¿cierto?, de negativo van a positivo, ¿cierto? Y se va formando el famoso cátodo. Y aquí coloqué esta lámina para explicar más o menos de lo que he conversado, ¿cierto? Viene el concentrado, va al secador, convertir teniente, ¿cierto?
va al horno eléctrico, que sería el horno de limpieza, va a los convertidores tradicionales, ¿cierto? Que se llaman Pierre Smith. Sale el concentrado, ¿cierto? Esto va a la rueda de moldeo, ¿cierto? Sale el ánodo, y del ánodo va a la nave electrolítica, y de la nave electrolítica se sacan los cátodos para comercializarlo. ¿Ya? Y todos los gases, ¿cierto? Van hacia la planta de ácido, que ahí está la planta de ácido. ¿Ya? Quise reflejar también con esta foto, voy a mejorarla, se ve muy borrosa. La había sacado porque me gustaron los colores, pero no se ve bien. Y aquí también traté de colocar esta lámina para explicar la situación, cómo es el proceso en las situaciones, en las fundiciones estatales, en base al CT, al convertor teniente. Aquí me faltó, voy a colocar una lámina del mercado cobre aquí en Chile. Traté de rescatar de nuevo un proceso de fundición. Voy a ver si me llega hoy día una más clarita. Y eso sería. Súper rápido, ¿eh? Súper rápido. Gracias, Huguito. Bueno, la idea era un poco que los colegas allá de Colombia pudiesen anticipar lo que va a ser la cátedra que va a hacer ahí el profesor Hugo, que muy gentilmente la ha preparado. Bueno, debo decir que Hugo tiene una tremenda experiencia acá industrial acá en Chile, específicamente acá en la quinta región con la fundición Ventana y las fundiciones de Codelco en el sector sur de Rancagua, ¿ya? Así que yo espero que también reúnan las expectativas que también allá en Colombia les permita introducirse un poquito más en esta minería metálica, que acá en Chile es bien común. Y así es que ahí quedamos atentos también si tienen algún comentario ahí para que el profesor Hugo pueda retroalimentarse para mejorar ahí si es que consideran que hay algún elemento. Dejo abierta la pregunta ahí a Sael, Viviana, Over o Carlos, si tienen algún comentario. No, por mi parte yo considero que está completo el material y la exposición de la presentación del compañero, del ingeniero Hugo Zavala, que es pertinente. Muchas gracias, Sael. Yo voy a completar unas láminas que me faltan y se las puedo enviar en PDF. Las envío a Guillermo para que la comparta. Excelente, muy interesante y realmente es un plus para nuestra minería acá en Colombia, ingeniero, como les comentaba. Realmente pues me gustó muchísimo, está dentro de los tiempos y pues sabemos que a los estudiantes les va a interesar bastante. No sé si el ingeniero... Ok, sí, ya. Muy buenas tardes a Guillermo, al profesor Hugo. Muchísimas gracias por esa presentación. Para nosotros, digamos que es en cierto sentido novedoso por el tipo de minería que tenemos en la región y en el país. El país, pues, se lleva este tipo de, digamos, de beneficio. En Boyacá, pues, se utiliza el hierro colado. Bueno, hay una explotación de hierro. Son casos muy puntuales. Y a gran escala, pues no lo tenemos. No lo tenemos. Igual, pues tenemos nuestra experticia más en minería sedimentaria, con el carbón, con el hierro, inclusive, que hay depósitos sedimentarios. Esa es nuestra experticia. De manera que nos agrada mucho y seguramente va a cumplir con las expectativas de levantado este tipo de minería que no es tan común ni en la región ni en el país. De manera que eso, pues, mis agradecimientos y muchas gracias por participar de estos eventos. Muchas gracias, Over. Sí, bueno, ahí también con el apoyo de Hugo consideramos que este tema, como allá en Colombia, el tema de la minería metálica tiene una enorme expectativa y un gran potencial, entonces creemos que va a ser útil también para ustedes allá y sus estudiantes. Estuve leyendo algunos artículos, dicen que por Colombia pasa el cordón de cobre, ¿ah? Y de aquí al 2030 ya tendrían minería de cobre a gran escala.
Sí, profesor, aquí hay una, digamos, se ha identificado unas reservas considerables de cobre, pero aún no están en explotación. Pero sí hay cobre, por ejemplo, muy cerca donde vivo, aquí en la ciudad de Valledupar, en la costa caribe, una serranía que es riquísima en cobre, pero apenas están en los procesos de prospección y se va a comenzar tímidamente, se está comenzando, pero a gran escala no. Pero efectivamente hay un potencial de cobre, estar en Colombia. En Colombia Adelante, tenemos Carlos. una situación y es el tema del licenciamiento social, perdón, por lo que ambiental. Y el tema de la minería en épocas electorales se vuelve política. Y lastimosamente lo estamos viendo con la empresa Minesa para explotar minería de oro en el páramo en Bucaramanga. Bueno, no en páramo, pero sí cerca. Realmente se está volviendo muy complejo lograr esa aceptación de ese licenciamiento social. Y lo mismo en Quebradona, que es en el sector del departamento de Antioquia, donde sería para explotar grandes reservas de cobre. Y mire que todo esto nos tiene paralizado la gran minería en Colombia, donde se está viviendo una transición de la minería del carbón a pasar a estos yacimientos polimetálicos. Entonces es un reto, pues esperemos que se logre la apertura de estos dos proyectos que serían de gran minería en el país. Y lo que usted dice, vamos pasando ya a esa minería polimetálica acá en Colombia, como sucede en Chile. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que son temas muy entretenidos y se nos puede pasar toda la tarde, digamos, conversando de este tipo de minería. En honor al tiempo también, y yo sé que todos los colegas tienen ahí que hacer sus proyectos, clases. Solamente quizás ya debiésemos empezar a cerrar ya la reunión, pero yo creería que con los compromisos que tenemos, les voy a enviar el link del Zoom para que pudiésemos anexar ahí al browser o a esta invitación, digamos. Yo se lo voy a mandar en unos 20 minutos más para que lo puedan anexar a la invitación y nosotros también aquí compartir la invitación acá con nuestros estudiantes y bueno, otros profesores. Vamos a tener en algún momento, estas son las clases internacionales, y esto es un poquito también a donde apuntamos, creería yo a finales de octubre, un webinar internacional abierto a la comunidad. Esto es una actividad más bien interna de las universidades, donde vamos a tener la oportunidad también de hablar de minería polimetálica e invitar a otras instituciones, tener una exposición, un expositor de Colombia, uno acá de alguna institución del Estado de Chile, en este caso sería la Corporación Altaley, también de una ONG que se llama Observatorio Minero acá en Chile, que es muy importante, pero ese va a ser un evento que va a ser posterior a esta secuencia de charlas. Yo solamente quería, para cerrar, un comentario. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros estamos en una situación donde hay cierto agotamiento en los estudiantes, ya debido a esta situación de estar hiperconectados en el computador. Así que por acá ya algunos estudiantes me han agradecido mucho que pudiésemos hacer solamente una sesión. Alargar mucho a través de 2 charlas continuas puede ser agotador y también pudiese desmotivar un poco también la continuidad al segundo panelista. Así que yo creería que este formato que se definió viene muy bien, ¿ya? Así que eso por este lado. No sé si por ahí hay algún comentario. Carlos, Viviana, Sael. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Fue una de las sugerencias del Departamento de Internacionalización. Dejar solamente unos espacios de 1 hora, 1 hora y media con el tema de las preguntas. Estamos totalmente de acuerdo. Esperamos invitar también a estudiantes que están laborando, entonces que puedan hacer una pausa laboral de 1 hora, asistir también al evento y continuar con sus actividades laborales también. Eso es muy importante. Yo quería tener una preguntita. El ingeniero Over envió la pieza gráfica, yo se la reenvié, usted me comentó para incluir un logo de otra empresa, no recuerdo bien. Sí, no, yo lo que es que me había confundido porque okay. Claro, se hablaba del webinar que lo haríamos mucho más adelante, en octubre, y ese es un webinar, digamos, donde van a participar otras instituciones, aparte de la Universidad de Viña del Mar acá en Chile. Me había confundido. Pero en este caso, la verdad es que solamente el logo de la institución no, porque es una actividad entre ambas universidades, ingeniero Carlos. Yo una consulta también, Carlos. Nosotros vamos a incorporar acá dentro de la actividad evaluativa del curso del profesor Hugo un par de preguntas, entonces ahí la solicitud va a ser una vez que la profesora Sandra haga la exposición,
que ella nos pueda enviar un par de preguntas para que el profesor Hugo también pudiese incorporarle en alguna de las evaluaciones escritas que vienen en certamen, lo que acá nosotros llamamos certámenes, no sé cómo le llaman en Colombia, evaluaciones importantes, para incorporarla. Entonces, de esa manera dejamos anclada la actividad de los estudiantes de esos cursos a través también de un par de preguntas evaluativas. Sí, la ingeniera adelante. Sí, gracias, profesor. Efectivamente, le haré llegar la solicitud que gentilmente ha hecho. La profesora Sandra en este momento está en unos parciales, puede conectarse, pero le transmito la inquietud y me parece loable este tipo de iniciativa. De esta manera, pues, enganchamos al estudiante a las conferencias. Y con respecto al cansancio, yo creo que eso es un tema general, no solamente del estudiantado, de los docentes, del administrativo también, pues, este tema de virtualidad cansa bastante. Creo que este es un tema general, no solamente de Colombia, sino de los países que hasta ahora lo están utilizando. Ahí el ingeniero Over almuerza a las 12 en Valledupar, entonces también tiene un cansancio administrativo. Pero bueno, es que almorzar en Valledupar deben ser unas maravillas culinarias que cualquiera querría almorzar. Son 2 horas. Por ahí salió un estudio, ingeniero Over, el 68% de las personas trabajan más de las 8 horas laborales acá en Colombia, salió hace unos días, y eso demuestra lo que usted indica, sí señor. Claro. Como anécdota quería contar que hoy día me levanté súper temprano porque un grupo de amigos me invitó a una reunión a las 7 de la mañana. Y me llamó recordándome a las 6:15. Por lo tanto, no dormí anoche, pensando que no había sonado el despertador. No, si estamos en 18, ¿cómo vamos a estar trabajando a las 3 de la tarde? Me dijo, puta, aprovechemos la mañana. Por lo tanto, la reunión duró de 7 a 9. Y todos quedaron felices. Eso se llama prevenir. Sí, aquí estamos ya entrando a las fiestas patrias, así que pronto, dentro de la pandemia y el contexto, y celebraciones muy íntimas y personales, porque no se puede salir prácticamente, para cuidarnos todos, digamos, de esta situación compleja que es evitar los contagios. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, ingeniero. Yo creería que hasta aquí estamos bien. La reunión va a ser entonces el compromiso el próximo viernes. Les voy a enviar el link para que lo puedan anexar a la invitación. Me la comparte ahí, Carlos. Y yo también aquí la socializo al interior de la carrera y también de la universidad. Y con eso ya prácticamente estaríamos listos. Quizás nos conectamos, ahí coordinamos con, no sé, con profesores para juntarnos unos 10 minutos, 15 minutos antes en la plataforma Zoom, antes del inicio de la actividad, para afinar algunos detalles, etcétera. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por su colaboración, por la excelente presentación al profe Hugo, al profe Sael, Viviana también, el ingeniero Over y la ingeniera Sandra. Ahí estuvo conectada hasta las 12:30, el ingeniero Over, pero se retiró por el parcial. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias. A ustedes muchas gracias, feliz tarde. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, Carlos, Sael, Over, Viviana, Sandra, parece que salió. Don Hugo, cuídense que estén. Un abrazo. Gracias.